Gracias, hermanos. Y así de pie, vamos a leer la escritura, solamente los primeros 3 versículos de Jueces capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice así. Jueces capítulo 8, versículo 1 al 3. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a guerra contra Madián. Y les reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb, a Zeeb, príncipes de Madián, y ¿qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, y luego que él habló esta palabra. Padre bueno, bendícenos otra vez con el Espíritu Santo de la promesa que ya mora en nuestros corazones, pero ilumina, Señor, esta escritura, Señor, que vamos a leer y vamos a compartir el día de hoy. Y que podamos salir fortalecidos el día de hoy en el rol del creyente en la congregación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, por favor. Cuando estudiaba este pasaje, estaba buscando un título adecuado para presentarlo a ustedes y para poder estudiar la palabra del Señor. Y el título para este pasaje es El creyente y la congregación. En este pasaje se puede ver a Gedeón como creyente, se puede ver a otros participando en el pasaje y cómo se desarrollan dentro de la congregación de Israel. No estamos diciendo que Israel reemplaza a la iglesia, pero estamos hablando acerca de lo que significa vivir dentro de una congregación. Son los mismos principios que van a regir. Luego, nuevamente vamos a ver en 1 Corintios, donde el apóstol Pablo habla acerca de la iglesia y cómo debe ser la vida dentro de la iglesia. Pero en este pasaje podemos ver cómo el creyente se desarrolla dentro de la congregación. Y aquí sucede que estamos hablando de Gedeón, ¿verdad? En la primera parte que hemos hablado de Gedeón, hemos hablado de su llamamiento, que Dios le había llamado para una tarea. Pero él había dicho, Señor, dame pruebas, porque era incrédulo. Probame si es que me estás llamando, o probame, y eso que él podía ver físicamente a Dios, que se presenta lo que se llama en una teofanía. Se presenta a Dios en forma de hombre, no es que Dios es hombre, pero se presenta físicamente y lo puede ver. Pero eso hace Dios para presentarse a los ojos humanos. Y luego Dios, antes de librarles de la opresión que tenía de los madianitas, trata con la causa raíz que había el problema. El problema raíz era que estaban andando tras de la idolatría. Y entonces él dice, vamos a solucionar este primer problema y después recién les voy a ayudar. Y le manda a destruir la imagen de Baal y de Acera y hace un sacrificio ahí a Dios y luego les libra de eso. Pero después les dice Dios para que ustedes no digan que esta victoria ustedes han conseguido por sus propias fuerzas. Vamos a reducir su army, su ejército, de 32,000 a 300 hombres, para que ustedes nunca digan que por causa de ustedes tienen la victoria contra Madián. Y eso ha requerido ya fe, ha requerido ya acción de Gedeón, y es que la anterior semana hablamos de la victoria del creyente. El creyente tiene victoria porque él confía en Dios, porque el Espíritu Santo que vive en él le va a ayudar a vencer y a tener victoria en su vida cristiana. Y por eso la Escritura dice, no es con espada ni con ejército, mas con el poder de mi Espíritu. ¿Me dicen amén? Pero ahora vamos a hablar que cuando se produce ya esta victoria, se produce este capítulo, el capítulo 8, donde se puede ver el comportamiento de lo que sucede ahora con Gedeón, después de que recibe la victoria, a pesar de que vence con los 300 hombres, en un sentido, él se atribuye la victoria. Es increíble. Y nos narra este pasaje, nos hace entender la naturaleza de lo que nosotros somos como seres humanos. A veces le pedimos a Dios, Señor, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Y de verdad que Dios nos responde y nos ayuda. Pero cuando ya hemos obtenido lo que Dios nos ayuda, nos atribuimos que nosotros hemos sido los que hemos conseguido eso. Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. Y el Señor nos da un trabajo, es que yo soy bueno. Señor, dame una casa, que Dios dame una casa, Señor, y oro, y Dios me da una casa. Es que yo he aplicado bien, he hecho un buen crédito. Y empezamos a atribuirnos a nosotros cosas que Dios normalmente hace por nosotros. Y así podemos tomar muchos ejemplos.
Pero en este caso podemos ver cómo sucede esto, y lo que pasa es que cuando finaliza la batalla, ya está llegando a su final la batalla contra los de Madián, Gedeón les manda a decir a los efraínitas que vivían cerca de allá que bajen y también le ayuden. Una vez que ellos bajan, y esos 3 primeros versículos hemos hablado de eso, capturan a Oreb y a Zeeb, y entonces vienen con ellos y están molestos. Dicen, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y les reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego de que él habló esta palabra. Hermanos, este pasaje, estos versículos están enseñando en la vida de la iglesia que los creyentes se humillan con los otros creyentes para evitar conflictos dentro de la congregación. No era fácil haber enfrentado con 300 hombres y haber derrotado por el poder de Dios a Madián. De todos modos, era una victoria. De todos modos, tenía un crédito. Pero los otros hermanos de Efraín se habían molestado porque no les había llamado para combatir juntamente con ellos. Entonces aquí se presenta una especie de conflicto. Y entonces Gedeón piensa y cede. Y dice, mejor me humillo con ellos. Mejor me humillo con ellos. Y les dice en una forma de parábola. Y les dice, ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Le está diciendo, el rebusco quiere decir que cuando cultivaban las uvas, ya habían sacado todas las uvas para hacer el vino. El rebusco era volver a ir y volver a sacar lo que había quedado al final, que era más trabajoso que ir y cosechar más fácilmente. Lo que le estaba diciendo en forma parabólica a Efraín, Gedeón le estaba diciendo, nosotros hemos hecho lo fácil. Hemos hecho lo fácil y a ti te ha tocado lo difícil. Y lo difícil es que has capturado a Oreb y has capturado a Zeeb. Se está humillando. Le está dando crédito. Le está ofreciendo más crédito que él mismo pudiese merecer, con el fin de evitar el conflicto. Pero esto nos enseña a nosotros, hermanos, lo mismo dentro de la misma iglesia del Señor. A veces tenemos que humillarnos para evitar el conflicto. A veces tenemos que volvernos un poco atrás para evitar el conflicto. Y esto es lo que hizo Gedeón. Así que era un hombre sabio en ese sentido, para no ir más allá de lo que debía hacer. Y aquí dice que se aplacó su ira y ellos entendieron. Pero Gedeón dijo las palabras que le dieron el crédito a Efraín y lo que Efraín hizo antes, y le puso en perspectiva que no se trataba solamente de lo que Gedeón hizo ahora, sino también de lo que Efraín hizo antes y luego cuando captura a Oreb y a Zeeb. Hermanos, a veces nos cuesta a nosotros mucho dar el crédito a otras personas. Darle crédito por lo que hace. A veces nosotros definimos a una persona por alguna cosa que a nosotros no nos ha parecido que debiera ser. Pero no hemos considerado el todo. A veces vemos solamente un costado de la fotografía, como decimos en inglés. No vemos the whole picture, no vemos toda la fotografía. Vemos un detallito nomás. Y a veces no podemos darle el crédito. Pero dice la palabra del Señor y aquí nos habla cómo Gedeón estaba haciendo esta su estrategia y él estaba dándole el crédito y él estaba humillándose delante de los efraínitas. Lo que pasa es que a veces las personas hacen asunciones y ya tienen expectaciones de las cosas. Y esto ya ha pasado con Efraín. Su asunción era que cuando iban a ir a la batalla, iban a ser comunicados. Esa era su asunción. Y las expectaciones era que les van a llamar. Pero como Gedeón aparece y va a la batalla y los vence y después les llama cuando ya estaba vencida, ellos dicen, ¿por qué no nos han llamado? Molestos estaban en base a la asunción que habían hecho de que iban a ser llamados. A las expectativas que tenían de que iban a ser comunicados.
Eso también nos enseña, hermanos, a nosotros, en el cuerpo del Señor Jesucristo y en nuestra vida diaria también. ¿Y acaso no pasa esto en el matrimonio también? A veces peleamos dentro del matrimonio porque hacemos asunciones y tenemos expectativas. Y el asunto es, ¿tu esposa sabe lo que expectas? ¿Tu esposo sabe lo que asumes? Pero como tú has pensado que así deberían de ser las cosas, pero que el esposo no sabe o la esposa no sabe, ahí surge el conflicto. Por asunciones y expectaciones que tú tienes, pero que el esposo no sabe. Pero dice, pero él debería de saber. Ella debería de saber, pastor. Ya son 20 años de matrimonio, pastor. Debería de saber, ya debería dominar en este momento. Los conflictos se dan, hermanos, por las asunciones y expectaciones que tenemos, ya sea de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros líderes. Y reaccionamos en función a esas asunciones. Y eso es lo que estaba pasando con Efraín. Estaba reaccionando en función a las asunciones y expectaciones que tenía contra de Gedeón. Pero Gedeón fue sabio y prefirió humillarse, volverse atrás, darle crédito a Efraín y se aplacó el conflicto. Hermanos, los creyentes colaboran con su liderazgo para el bien de la congregación. Mira lo que dice el versículo 4 al 21. Esto es larguito. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados más todavía persiguiendo, y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel les respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Gogbeja, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia, y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó y le dijo por escrito, le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Tremendo. Vamos adelante. Luego dijo Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieseis conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate, mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijo Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, tomó los adornos de lunetas de sus camellos, que sus camellos traían al cuello. ¡Qué historia! ¡Qué historia acerca de cómo la congregación, cómo es la reacción del líder ante una situación tan difícil que estaba viviendo en este momento el pueblo! Podemos ver que aquí, cuando Gedeón pide ayuda en Sucot y pide en Peniel, ellos no quieren cooperar. Le dicen: no, no te vamos a ayudar. ¿Acaso los reyes que te estás pidiendo ayuda ya están en tus manos? Esto nos hace pensar. Yo creo que 2 cosas nos hace pensar.
No quisieron cooperar porque primeramente, dice, ¿quién es este loco? Viene con 300 hombres, quiere ganar un ejército de 15,000. Los 15,000 están corriendo despavoridos, sin embargo, todavía son 15,000 contra 300. Pues hay que ver la perspectiva de este pueblo. Me viene a pedir pan para que yo... O sea, políticamente hablando, ese pueblo ha dicho, mejor yo me voy con el que gana, pues. 300 no le van a ganar a 15,000. Así que mejor me resisto a Gedeón porque él va a venir destruido y los de Madián van a aparecer y cuando vengan los de Madián yo voy a estar bien porque no he apoyado a Gedeón. Pero ellos no habían olvidado que Dios había dicho que iba a dar la victoria a Gedeón. Ellos no sabían que Dios estaba con los 300. Ellos no podían entender en su mente que Dios iba a fortalecer a los 300 y los 300 iban a derrotar a los 15,000. Y esto nos enseña a nosotros como pueblo del Señor que a veces miramos las cosas con ojos naturales. Miramos las cosas con ojos físicos nomás. No miramos con los ojos espirituales, no miramos con las cosas, con los ojos de Dios, las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tal vez en tu vida solamente hay como 300 soldados. Tal vez las cosas que van en contra de tu vida son como 15,000. Y tal vez puedes llegar a la conclusión de que 300 soldados en tu vida no pueden hacer contra los 15,000 que vienen contra ti. Pero quiero decirte que si estás en Cristo, todas las cosas que al hombre le parecen imposibles son posibles para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, aquí este era el problema. O sea, había que entender la perspectiva de los de Sucot y de Peniel. Pero sin embargo tomaron la decisión equivocada y no apoyaron a Gedeón. Ellos tenían el pan, no les quisieron dar para que Gedeón acabara su labor. Ellos no le creyeron a Gedeón. Y Gedeón no fue paciente con ellos. Vean qué lección acerca de la incredulidad en esta parte. Mire, Dios se presenta a Gedeón en forma de hombre y le dice, yo te mando, vas a liberar a tu pueblo de los madianitas. Y entonces Gedeón le dice, probame, que este vellón se moje, que este vellón, le piden todas las pruebas. Y al último, no te enojes, Señor, esta pruebita más, pero me vas a ayudar, siempre me vas a apoyar. Dios tuvo paciencia con Gedeón en su incredulidad. Le satisfizo todas las pruebas que él pidió. Pero ahora cuando Sucot y Peniel se plantan frente a Gedeón y le dicen, no te vamos a dar el pan, porque ¿dónde están los enemigos que has conquistado? En lugar de reaccionar como Dios mismo había reaccionado con él, con Gedeón, que era incrédulo, ahora Gedeón reacciona, dice, cuando yo vuelva, te voy a tostar, te voy a pisar con las espinas del desierto, te voy a zarandear, te voy a golpear y vas a ver lo que te voy a hacer cuando vuelva. No te vas a poder sentar. Se había olvidado la paciencia que Dios había tenido con él mismo. ¿Acaso nos revela esto la naturaleza, nuestra propia naturaleza humana? A veces nosotros pedimos misericordia de Dios y cuando se trata de dar nosotros misericordia a los otros, no somos tan misericordiosos como la misericordia que hemos recibido. Cuando nosotros le somos incrédulos a Dios, pedimos que Él nos confirme y nos ayude. Pero cuando nosotros vemos que alguien no nos cree a nosotros, nosotros reaccionamos como Gedeón para ver con qué espinos y con qué cosas te voy a castigar. Yo voy a pedir que Dios tenga conmigo paciencia, pero yo no te voy a dar mi paciencia. Esa es la naturaleza humana cuando una persona no comprende lo que Dios está haciendo en su vida. Hermanos, esto nos enseña a nosotros también que el creyente cuando tiene recursos debe darlos para el Señor. Los de Sucot tenían el pan, no se iban a morir por el pan que iban a compartir con 300 personas, pero ellos no quisieron compartir porque estaban jugando políticamente. Estaban tratando de negociar cuál era lo mejor. Y muchos dirían, pastor, eso es políticamente correcto. Será políticamente correcto, pero no es bíblicamente correcto, porque el creyente actúa por la fe.
Queridos hermanos, nosotros como creyentes no debemos negarle nuestros recursos al Señor para hacer su obra. ¿Qué recursos Dios te da? Aquí era pan, pero el día de hoy el pan también hay, pero no es tan crítico el día de hoy, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado muchos recursos a nosotros para hacer la obra. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado para hacer la obra? Pero hay que ver tal vez la motivación ulterior, la motivación que está ahí para que los de Sucot y los de Peniel no le quisiesen dar los recursos a Gedeón para hacer la obra. Y eso también nos va a hacer a nosotros analizar nuestro corazón de por qué nosotros no le queremos dar nuestros recursos al Señor. Seguramente hay una motivación ulterior que no nos permite dar esos recursos para la obra del Señor. Mira acá. Gedeón pidió comida de estos hombres de Sucot y de Peniel. Y ellos no quisieron darle esta comida. Porque temían que Gedeón no iba a ganar esa batalla contra los madianitas. Querían estar seguros con quién aliarse y querían aliarse con el ejército victorioso. Hermanos, a veces muchos no quieren declararse cristianos frente al mundo. A veces queremos ser cristianos secretos. Nos da vergüenza orar en los restaurantes. Si un restaurante recibe mi dinero, que me deje por lo menos orar. A veces queremos ser cristianos que no nos queremos identificar porque queremos todavía disfrutar y recibir lo que el mundo nos puede ofrecer. Preferimos postergar nuestro compromiso con el Señor hasta no ver y no ser cristianos victoriosos y respetar a nuestra comunidad. Esto pasó con los de Sucot y Peniel. No querían dar la comida porque no querían identificarse con el pueblo de Israel. Estamos en esta lucha. ¿Será que nosotros tenemos dificultad en identificarnos con el pueblo de Dios? Soy cristiano, pero de domingo. No quiero ser cristiano en ninguna otra cosa de mi vida. Pero Dios quiere que nosotros seamos creyentes de los 365 días del año. Amén. Es lo que Dios quiere. Los de Sucot y de Peniel estaban jugando a eso. No querían identificarse plenamente porque sabían que si perdía Gedeón, que no iba a perder, los de Madián iban a venir a destruirlos. Hermanos, a veces pensamos que identificándonos como cristianos vamos a perder, pero no es así. Si uno se identifica plenamente en Cristo, la victoria está allí, porque se ha definido por el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos, a veces en nuestra vacilación no declaramos nuestro cristianismo. Y eso resulta en la pérdida de oportunidades para ganar batallas decisivas en contra de Satanás. El mismo Apocalipsis lo dice. Por cuanto ni eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Eso quiere decir que cuando nosotros no tomamos definición, jamás vamos a poder vencer estas batallas decisivas contra Satanás. Luego vemos en este mismo pasaje que hemos leído, que Gedeón salió para perseguir a los madianitas, pero él hizo una cosa que nos muestra también su motivación. Él no tuvo paciencia con los de Sucot, él no tuvo paciencia con los de Peniel, cuando ellos no le quisieron colaborar, cuando ellos no le creyeron que va a vencer. Entonces, en lugar de actuar en función de los intereses del pueblo de Israel y de la voluntad de Dios, actuó en función de su interés personal. ¿Y sabe qué? Porque cuando usted lea la Escritura, usted va a encontrar un poquito más abajo. ¿Cómo eran aquellos que tú mataste? Se parecían a ti, eran como príncipes. Ah, era mi familia. Te has metido con mi familia. Ahora, no importa qué ha dicho Dios, ahora voy a ir y te voy a perseguir, ahora voy a ir y te voy a matar. Voy a volver y te voy a castigar con espinas del desierto y a ti tu torre te lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque has tocado mi familia. Había cambiado su visión del gran tamaño del pueblo de Israel y de la visión que Dios le había dado para libertar a Israel, porque el asunto no era con la familia de Gedeón, era con el pueblo de Israel.
pero él lo había llevado a lo personal. Y aquí es que nos enseña la Escritura, nos muestra que a veces nuestras motivaciones no van centrados en lo que dice la palabra del Señor. Y es lo que hay que tener cuidado en la vida cristiana. A veces vamos motivados por otras cosas. Perdemos el enfoque de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces empezó a mirar, y por eso que cuando volvió, se enfrentó y preguntó, ¿cómo se llaman los ancianos de la ciudad? Los 77. Y pidió por escrito los nombres. Y cuando llega estaba con los nombres. Y seguramente no dice la Escritura, pero llamó nombre por nombre. Y a todos los castigó con los espinos. Estaba vengándose. Él estaba vengándose. Y fue a Peniel y destruyó la torre. Se estaba vengando y mató ahí a varias personas. Hermanos, es importante que nosotros podamos entender que debemos colaborar con el liderazgo, que debemos apoyar el liderazgo. Sin embargo, cuando nosotros en nuestra propia vida personal cambiamos el enfoque de hacer la obra del Señor hacia el enfoque personal, dejamos de mirar lo que Dios quiere para el resto de la congregación, entonces tenemos que tener cuidado. Porque Dios nos encomienda a nosotros una labor que tenemos que hacer dentro de la iglesia del Señor. Hermanos, la victoria, Dios dijo, para que ustedes no digan que la victoria es de ustedes, que van a ir con 300. Pero cuando esto hizo Gedeón, él se adjudicó la victoria con esos 300 de aquella batalla que tuvo contra Madián. Ya no estaba hablando de Dios, ahora estaba hablando de Gedeón. Ya no se trataba de Dios venciendo a aquellas madianitas. Ahora era Gedeón venciendo a los madianitas y haciendo él como él pensaba, no como Dios quería. Hermanos, los creyentes son servidores del Señor Jesucristo. Y el 22 al 28 dice, no es tan largo. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno de los zarcillos de su motín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo su mano, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que pidió 1700 ciclos de plata, sin las planchas y los joyeles y vestidos y púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. Y nunca más volvió a levantar la cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Hermanos, ¿han visto la reacción del pueblo? Ahora Gedeón ha actuado no como Dios le ha dicho. Inmediatamente el pueblo dice, tú sé el rey. Pero le ha quedado todavía algo de Dios a Gedeón. Y entonces ha dicho, no, yo no voy a señorear sobre ustedes. Jehová va a señorear sobre ustedes. Reacciona bien. Y entonces reconoce que Jehová es el Señor de ellos y que no es él. Pero él ya había conseguido que los demás le sigan a él. ¿Y saben qué? Y se contradice aquí en el versículo 28 y un poquito antes, y construye un efod. Ese es un traje de un sacerdote. Parece que él construyó un traje de puro oro y lo puso en una ciudad que se llama Orfa, creo dice acá. Ofra, que dice esa ciudad. Y entonces los israelitas, en lugar de mirar a Dios y agradecerle a Dios por lo que Dios había hecho por ellos, se dedican al culto de ese efod. Y cambian completamente su visión de agradecerle a Dios por la libertad que les había dado. Pero aquí aprendemos que el creyente debe ser servidor del Señor Jesucristo. No debe adorar su bendición.
¿Sabe qué nos sucede, hermanos, a veces a nosotros? Que cuando Dios nos da algo, en lugar de que ese algo nos lleve más para servir a Dios, empezamos a adorar ese algo. ¿Cuántos han orado por obtener una cosa en sus vidas? Y cuando eso llega a sus vidas, eso se vuelve el principal obstáculo para que no sirva a Dios. ¿Cuántas cosas le pedimos a Dios y Él nos da? Y cuando eso nos llega, eso se vuelve el objeto de nuestra adoración. Y nos aparta de Dios. Y esto es lo que está enseñando este pasaje. Cómo el creyente se comporta dentro de la congregación. ¿Qué cosa Dios te ha dado que tal vez está sirviendo como objeto de adoración en tu vida? ¿Qué cosa es más valioso que Dios en este momento en tu vida? ¿Qué es? Pero quiero decirte que Dios no comparte el primer lugar con nadie. El primer lugar debe ser para Dios. Amén. Hermanos, el creyente debe dejar que el Señor Jesús reine en su vida. No tenemos que ofrecer oportunidad a otros creyentes para hacer tropezar a esos creyentes del señorío de Cristo. Lo que hizo Gedeón fue, ok, hemos salido victoriosos. No, yo no voy a ser rey. El Señor va a gobernar con ustedes. Dios va a gobernar con ustedes. Pero lo que hace, construye un efod. Y la gente va detrás de ese efod para adorar. A veces, hermanos, los creyentes le ofrecemos oportunidades para tropezar a los otros creyentes. No le invita a nadie el domingo a las 12:30, hermano, a otro lugar que no sea la iglesia, hermano. Porque tentador es jugar fútbol el día domingo. O hacer alguna otra cosa el día domingo. Hay partidos de las grandes ligas el día domingo. Pero, hermanos, a veces, con aquellos que consideramos que son ídolos en nuestra vida, le facilitamos al hermano para que tropiece. Y esto es lo que había pasado con Gedeón. Había sido un buen líder, había llegado a la victoria, pero ha cometido errores y ahora dice que no va a gobernar sino Dios y le produce un tropiezo para que los demás tropiecen detrás de aquel efod que él ha construido, hermano. Ustedes dirán, el pastor es old fashion. Sí, soy old fashion en un sentido. Yo he sido educado en aquella escuela que domingo es el día del Señor. Así decía mi padre. Ya se les he dicho cuántas veces. Él siempre decía así, domingo, Juan, nunca me preguntes dónde vas a ir, ni qué vas a hacer, ni no me cuentes nada. Domingo, en la casa del Señor Hijo. Y eso se me quedó siempre. Y créame, me ha servido toda mi vida para mantenerme firme en mis convicciones y darle un tiempo especial de la semana al Señor. Amén. Y no provoque ningún tropiezo para que los hermanos se alejen de su compromiso con el Señor Jesucristo. No admita que en tiempos dedicados para la palabra del Señor, usted sea invitado a hacer otras cosas. Diga, no, hermano, debo ir a escuchar la palabra de Dios. Debo ir, hermano, no dejando de congregarme como dice la palabra del Señor. Daré mi tiempo al Señor. Separaré mi tiempo al Señor. Amén. Porque el que quiere puede. Un hermano una vez me dijo, pastor, es que yo trabajo el día domingo. Yo digo, aquí hay una ley en los Estados Unidos, cuando tú dices que por motivos de tu fe necesitas tomar 2 horas para venir a la iglesia, te tienen que dar. Y entonces me dijo, no, es que, pastor, yo no quiero eso. No, si quieres, yo le hablo a tu jefe. Ah, no, pastor, esa partita ya no, ¿ve? El asunto es querer. El asunto es querer hacer las cosas para el Señor. Hermano, pero a veces los creyentes no apreciamos la salvación que el Señor nos ha dado. 29 dice, luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho por Israel. Lo que muestra esto, hermanos, que a veces los creyentes no apreciamos más la salvación que tenemos en Cristo Jesús.
Dice la palabra que cuidemos con temor y temblor esta salvación que hemos tenido en Cristo Jesús. Pero a veces caemos en la monotonía. Parece que las bendiciones son tan normales, tanta bendición, ya nada me impacta. Esta nueva bendición, sí, qué linda bendición, gracias. Todo va bien, ya nada novedoso parece. Tal vez una prueba necesitamos del Señor para volver a acordarnos y apreciar lo que tenemos en Cristo Jesús. ¿No os ha pasado lo mismo aquí, hermanos? Hasta parece que las calles aparecen asfaltadas por sí nomás. Todos los beneficios aparecen ahí. Pero olvidamos al Dios de nuestra salvación y relajamos nuestra vida cristiana y empezamos a vivir de acuerdo a nuestro propio criterio. Y vivimos como si no fuésemos salvos. Hermanos, ¿cómo es la vida del creyente en la congregación? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo lidiamos con el conflicto? ¿Cedemos o queremos prevalecer con la razón? ¿Cómo nosotros hacemos como creyentes? ¿Cómo apoyamos el liderazgo de nuestra congregación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Proveemos todos nuestros recursos, todo lo que nosotros tenemos para que los líderes lleguen al objetivo de lo que Dios ha trazado a nuestra iglesia? ¿Cómo nosotros somos como creyentes? ¿Somos servidores del Señor Jesucristo? ¿Estamos entendiendo nuestro servicio por el Señor Jesucristo? ¿Estamos apreciando nosotros nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús? ¿O hemos caído en la monotonía de ser un cristiano bendecido? Si esta es la realidad, el día de hoy, esta es una exhortación para nuestro corazón. Que nuestra conducta como creyentes dentro del cuerpo de Cristo debería de enmarcarse en la palabra del Señor. Deberíamos de reaccionar positivamente y con fe ante las situaciones que se presentan, como cuando Gedeón fue con su ejército de 300 a Sucot y a Peniel. Deberíamos de colaborar con todos los recursos que nosotros tenemos para la obra del Señor. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer. Muchos dirán, pero pastor, a mí no me han pedido. No es necesario que te pidan. Es necesario que tú ofrezcas para hacer la obra del Señor. Amén. Hay diferentes formas de ofrecer los recursos para las cosas del Señor. Pero esta es la vida que Dios quiere para nosotros dentro de la congregación. Que nosotros estemos dispuestos a hacer las cosas para Dios sin necesitar invitación extra ni especial. Debe ser espontáneo nosotros, porque nosotros amamos a Dios y nosotros queremos hacer las cosas para Dios sin que nadie específicamente nos invite, porque mora dentro de nosotros el Espíritu Santo del Señor. Amén. Así que si hay algo que tenemos que decirle al Señor el día de hoy, si hay algo que tenemos que hablar al Señor del día de hoy, y que tal vez nosotros no estamos apreciando nuestra salvación, y que tal vez no somos servidores nosotros del Señor Jesucristo, o lo somos en una proporción, o si tal vez nosotros no estamos colaborando con el liderazgo de la iglesia, con todos nuestros recursos, o tal vez nos estamos humillando frente a otros creyentes para evitar conflictos. Tal vez este es el momento de reflexionar. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Señor, y gracias, Señor, el día de hoy, porque tú nos hablas a nuestro corazón y nos muestras, Señor, en la Escritura cómo debemos ser dentro de la congregación. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestros corazones, que nos hagas reflexionar, Señor, en nuestro corazón. Y te damos gracias porque al exhortarnos nos fortaleces. Al exhortarnos nos haces caminar por senderos frescos, Señor. Y nos haces dar cuenta lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso oramos en el nombre de Jesús en esta tarde. Y te pedimos que esta palabra se haga real en nuestra vida. Que nuestro desarrollo dentro de la congregación sea, Señor, para ceder cuando hay conflicto. Sea, Señor, para que nosotros podamos entender, Señor, cómo son tus caminos. Padre Celestial, que colaboremos, Señor, con el liderazgo de la iglesia. Señor, y que te pongamos como Señor de nuestras vidas y que apreciemos la salvación que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie para despedirnos y que el Señor le bendiga en esta semana. Que usted camine en los
pasos del Señor, que lleve el apresto del Evangelio puesto en sus pies, con el yelmo de la salvación en su cabeza, con la espada que es la palabra de Dios y con el escudo de la fe. Que el Señor le bendiga esta semana y por favor deséele un abrazo de paz a su hermano que está a su lado. Que el Señor le bendiga.